Como les comentaba al inicio del programa, tenemos en los estudios de COPE Melilla a Laura Segura, que es la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género. Buenos días, Laura. Muy buenos días. Laura, este es un tema que siempre tenemos, el de la violencia de género, que siempre tenemos que estar recordándolo, lamentablemente, puesto que es fundamental el hablar de él para acabar con él, nunca mejor dicho. Empecemos hablando, si te parece, de que la violencia de género, por empezar a contextualizar, no entiende de perfiles, ni de clases sociales, ni de rangos de edades. Por desgracia, es algo que se da en cualquier edad, con cualquier perfil y con cualquier estatus. No sé en la ciudad cómo está evolucionando últimamente el número de denuncias y demás y, bueno, aunque no entienda de perfiles, si tenemos algún rango que sí que se identifique en los diferentes casos, las diferentes denuncias. Pues sí, así es. La violencia de género es una violencia estructural y, como bien comentabas, no entiende de perfiles. El único perfil o la única característica que es una característica de riesgo para ser víctima de violencia de género es ser mujer, de la misma manera que para ser un agresor es ser un hombre machista y por lo tanto no podemos hablar de perfiles y no podemos hablar de perfiles en toda España, pero tampoco en la ciudad. Lo que sí solemos establecer pues son algunas condiciones o condicionantes que pueden ser situaciones de vulnerabilidad que exponen a la mujer, sobre todo, a mayor riesgo, quizás no tanto de sufrir violencia de género, sino mayor riesgo de volver a sufrir una violencia de género cuando ya ha sido víctima de violencia de género. Uh-huh. Estos perfiles sí son perfiles claros, ¿no? Mujeres que ya han tenido situaciones de violencia de género anterior, mujeres que tengan situación de vulnerabilidad económica, social, etcétera, pero no tanto en el sentido de ser víctimas de violencia de género en el inicio. En Melilla ahora mismo los datos que tenemos son claros. Hemos tenido una evolución en el número de mujeres en las que estamos haciendo seguimiento policial a través del sistema Biogen. Uh-huh. Un aumento importante que no tiene que ver tanto con el número de denuncias y el aumento del número de denuncias, sino que tiene que ver con las últimas instrucciones del sistema Biogen que permiten que sean más las mujeres que estén con protección policial. Teníamos una media en torno al 2019 de 190 mujeres con protección policial. Hoy día tenemos, a día de hoy, a fecha de hoy, a esta misma mañana, 235 casos en Melilla con protección. Cuando hablamos de 235 casos en el sistema Biogen, estamos hablando de mujeres que han denunciado, por lo tanto ahí sí podemos hacer un seguimiento de cuáles son los perfiles o al menos los rangos de edad, cuál es la nacionalidad de estas mujeres, si son madres o no, etcétera. Y de ahí sí extraemos una serie de datos que son importantes. El primero de los datos para mí es siempre descartar estereotipos y falsas creencias en torno a la violencia de género. La mayor parte de las mujeres víctimas de violencia de género en nuestra ciudad son españolas, de nacionalidad española, de la misma manera que lo son los agresores. Incluso podríamos decir que en una mayor proporción son más los hombres españoles que las mujeres víctimas españolas. En torno a los datos que tenemos de edad, el perfil en cuanto al cuadro de edad más amplio suele ser en torno a los 25, 39, 40 años. Menores existen también, menores que estén con protección policial, pero no suele ser un número alto. Uh-huh. A día de hoy tenemos 4 menores de edad con protección policial como víctimas de violencia de género, no como hijos víctimas de violencia de género, que también están en el sistema Biogen. Y estas últimas instrucciones a las que hacía referencia son fundamentales porque nos han permitido que desde el sistema de protección haya una mayor cobertura, en el sentido de que hasta hace muy poquito las mujeres estaban en Biogen, pero nos ateníamos sobre todo a la información que recogíamos tanto de ellas como del agresor y especialmente de ellas, ¿no? En esa valoración inicial policial que se hace. Ahora, gracias a estas últimas instrucciones podemos atender a otras informaciones que nos pueden llegar sobre todo a través de personas cercanas, familiares, etcétera, y que nos permiten seguir teniendo a estas mujeres en el sistema y que nos permiten seguir teniendo datos que a lo mejor no nos llegan desde ellas, ¿no? Esto es uno de los elementos clave. Ahí se ha ido avanzando en ese sentido y yo creo que por ahí van las últimas reformas también del Pacto de Estado, también tener mayor información no solo a la que nos pueda dar la víctima. ¿Por qué? Porque la víctima a veces no percibe la situación de riesgo como la puede percibir el resto, familiares, amigos, entornos cercanos. Y si la información no llega solo de ellas, pues quizá tenemos una información sesgada. Biogen es un sistema que no falla,
yo siempre lo digo, no falla el sistema. El sistema biogénero es un algoritmo. En el momento que una mujer denuncia, y existe o no denuncia, o es a través de una denuncia desde Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, se hace una valoración del riesgo a través de una entrevista con la propia mujer. No son preguntas cerradas, sino preguntas abiertas, que nos permite una serie de ítems que supone establecer una valoración de cuál es el riesgo que esa mujer tiene de volver a ser agredida. Y en función de esa valoración, pues se puede ofrecer un seguimiento tanto de riesgo no apreciado, bajo, medio, alto o extremo. Y esto es matemática pura. El problema sucede sobre todo cuando tenemos que tener en cuenta este tipo de percepciones, ¿no? Una mujer que pueda llegar y en el momento de denunciar decir que ese día no tiene miedo, o acogerse sola a la situación de violencia que se ha producido en la última semana y no ser capaz ese día de relatar toda una vida de violencia de género. Claro. Y a veces, bueno, pues tenemos que tener en cuenta que todo esto es importante a la hora de tener un seguimiento en Biogen. En cuanto a los perfiles, como bien decía, sobre todo atender a las edades, son mujeres jóvenes y mujeres madres, en un porcentaje muy alto, prácticamente en un 80%. Por lo tanto, cuando hablo de que tenemos 235 casos en Biogen en los últimos días, estamos hablando en realidad de que no solo tenemos 235 mujeres víctimas de violencia de género en casos activos, también tenemos a menores víctimas de violencia de género que lo son con sus madres y con seguimiento policial también en protección. Laura, me destacabas que Biogen no falla, está bien estructurado, pero sí que es cierto que hay víctimas que han perdido la vida, casos recientes, que estaban incluidas en Biogen y que no se explica cómo se puede llegar a esta situación. Claro, lo que es el sistema, la predicción del riesgo, evidentemente no falla en el sentido a la valoración que se hace. Claro. Ahora, es cierto, como bien decía, ahora aparece toda una estructura que viene después de protección y de seguimiento que va encadenada también. Uh-huh. Una vez que el sistema Biogen lanza estas alertas de niveles de riesgo de violencia, a su vez también lanza otras alertas que pueden ser de especial relevancia, que van directamente a la unidad, Fuerza y Cuerpo y al juzgado, de menores en riesgo, menores en situación de vulnerabilidad, mujeres en situación de vulnerabilidad, etcétera, que instan a las autoridades judiciales a tomar una serie de medidas también. ¿Qué sucede también? Pues que muchas de estas mujeres evidentemente no acaban con el procedimiento judicial y por lo tanto no tienen sentencia condenatoria. Uh-huh. Aún así, una vez que una mujer entra en el sistema Biogen, sigue estando bajo protección policial, al menos con un seguimiento policial desde el sistema, no con la misma continuidad que tendría con una orden de alejamiento, que verdaderamente sería mucho más efectiva, o con una pulsera telemática, una pulsera de control, uh-huh. Pero sigue estando en Biogen. ¿Cuál es el problema que nos estamos encontrando? O así lo entendemos la mayor parte de las personas que estamos en esto. El primero de los problemas es que la mayor parte de ellas no habían denunciado. Es que denuncia un 80%. Ahora sí es cierto que la sociedad falla y fallamos todos como sistema en el momento que una mujer denuncie y el sistema finalmente no haya sido capaz de protegerla. Cuando asistimos a estos gabinetes de crisis que hemos tenido cada vez que tenemos un número o una acumulación en realidad de mujeres asesinadas en un corto periodo de tiempo, como ha sido el último momento que hemos vivido en el mes de julio, sí observamos qué ha pasado, ¿no? Que ha podido pasar sobre todo en aquellos casos en los que sí teníamos conocimiento. Claro. Y desde dónde había llegado la información, si la cadena había funcionado, etcétera. En los últimos casos que tenemos, yo creo, y así lo venimos barajando, la mayor parte de los problemas que nos hemos encontrado han sido finalmente, pues, o bien sentencias absolutorias, uh-huh. O bien medidas civiles acordadas con los menores a pesar de haber habido situaciones de violencia, acuerdos mutuos. No podemos permitir acuerdos en situaciones de violencia, ni siquiera para las medidas civiles. En el momento que un hombre sabemos que es agresor y que ha habido una denuncia sobre él, tenemos que tomar todas las medidas de protección sobre esos menores y sobre la víctima, porque a pesar de que la víctima considere que no hay riesgo ni sobre ella, sobre los menores puede haberlo. Y el sistema ahí tiene que proteger, la fiscalía tiene que actuar, etcétera. También es cierto que puede fallar también las personas. El sistema decía que no, pero las valoraciones sí las hacen. Claro. Personas y la hacen sobre una serie de indicadores que nos está dando la propia víctima, y ahí es importante que Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, y así lo hacemos, por ejemplo en Melilla tenemos esto muy claro, yo siempre digo al alza, si hay duda, riesgo medio, al alza,
Si es alto, no pasa nada. Es cierto que requiere sobre todo un mayor seguimiento, pero el sistema te permite, además, permite a la persona, a pesar de que el sistema haya dado un riesgo medio o un riesgo no apreciado, subirlo a un riesgo alto o a un riesgo medio en caso de no apreciado y establecer mayores medidas de seguridad. Yo creo que todo lo que podamos, por parte de lo que es la persona, avanzar más allá del sistema, pues importante es y supone un avance en la protección. Esa protección, esas medidas de seguridad, Laura, se ven quizás complicadas en Melilla, teniendo en cuenta que es una ciudad de 12 kilómetros cuadrados, que aquí al final... A ver, se podrían ver más complicadas, esto es una pregunta que siempre nos planteamos por las distancias cortas, ¿no? Lo difícil que puede ser mantener una medida de alejamiento, una distancia corta como la ciudad. Pero también es cierto que al ser una ciudad pequeña, la coordinación es mucho mayor y más fácil. Eso sí. Es mucho más fácil. Cualquier compañera de una unidad de violencia en cualquier punto de España no puede tener un seguimiento individualizado de cada caso de violencia de género, porque somos órganos unipersonales, imagínense en Madrid o Comunidad Valenciana, ¿no? Pero desde Melilla, por ejemplo, con 235 casos activos, a mí me permite, como jefa de la unidad, tener un seguimiento diario de cada uno de los casos y ver qué está pasando en cada momento en ese caso. Yo reviso diariamente cada una de las anotaciones. Si se ha avisado a la mujer, a la víctima, de que va a haber una excarcelación, si esa mujer ha pasado por la oficina de atención a las víctimas del juzgado, si ha ido al centro, ¿no?, de atención a la mujer y hablar con el centro de la mujer para que actúen de forma proactiva y que las llamen y se pongan en contacto con ella. Es decir, esto nos permite una coordinación aún mayor. Es cierto que, por ejemplo, no podemos utilizar, al menos a día de hoy no se están utilizando las medidas de control en cuanto a dispositivos Cometa. Existe una actualización ahora mismo del dispositivo y estábamos barajando la posibilidad de que Melilla pudiera usarse. Aún así es cierto que tanto fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como la propia Fiscalía consideran que puede a veces suponer una revictimización en una ciudad como esta, y yo creo que también. ¿Por qué? Porque podría estar lanzando alertas continuas a una mujer que estuviera en el centro de la ciudad, el agresor cerca en la Plaza de España y no se cumplen los 200 metros y por lo tanto podríamos tener a la mujer continuamente en alerta cuando realmente no está produciéndose de forma intencionada el acercamiento o simplemente porque viajen a Marruecos y las pulseras estarían continuamente lanzando alerta. Aún así, yo creo que Melilla facilita la coordinación y yo creo que la estructura está bien establecida. Existen mesas de coordinación que se convocan desde la unidad donde están todas las administraciones y las instituciones que de alguna manera forman parte de la estructura de violencia de género y de protección, seguimiento, acompañamiento a las víctimas. Y yo creo que esa estructura funciona bastante bien. No solo la estructura de las instituciones, para mí es muy importante también la mesa de asociaciones y entidades y organizaciones a nivel local. ¿Por qué? Porque también se trabaja con mujeres que no han denunciado, mujeres que están a lo mejor en toma de decisión de interponer una denuncia o no, o que consideran que no van a denunciar porque quieren un acompañamiento, y luego las organizaciones están a pie de calle y están trabajando con ellas continuamente a través de proyectos, a través de a lo mejor proyectos que no tienen nada que ver con violencia de género, pero que son espacios de detección y de prevención de la violencia de género, y ahí intentamos llegar todo lo que podemos. Desde la unidad, por ejemplo, intentamos dar charlas en distintas organizaciones, prácticamente en todas las asociaciones y ONGs de la ciudad. Vamos en distintos momentos a otras formaciones y asistimos para ir poco a poco dejando toda esa información que consideramos que es tan importante que les llegue, como teléfonos de atención, cuáles son los derechos de las víctimas, qué es la violencia de género, para que tengan herramientas para detectarla. Y toda esa estructura yo creo que en la ciudad funciona y espero que siga funcionando siempre. Yo creo que una vez que esto se crea, yo creo que hay una serie de nexos muy importantes ya creados que no creo que puedan desaparecer, porque ahora mismo yo creo que el trabajo es continuo. De hecho, no hay día en el que ya nos llamamos por teléfono, ¿no?, en las distintas organizaciones para cualquier situación. Esto lo facilita la ciudad, no se da en otras ciudades como puede ser un Madrid, ¿no? Sí, ahí tiene toda la razón. Laura, el servicio 016 ha aumentado también en un 91%, aunque sea una mala noticia que las mujeres tengan que usar este teléfono, a su vez es una buena noticia, por cuanto ponen en conocimiento de las instituciones
su situación y buscan ayuda. Sí, el 016 aumenta, además aumenta en la ciudad bastante en los últimos años y teníamos recientemente ya el boletín estadístico del mes de junio, que es precisamente la ciudad de Melilla la que recibe el mayor aumento en número de llamadas al 016. Es verdad que el número no es tanto porque hablamos de un número pequeño, son 9 el número de las llamadas al 016 cuando tenemos casi 30 denuncias por violencia de género en ese mismo mes, pero sí es cierto que estamos asistiendo a una consolidación del servicio en la ciudad, porque no existían muchas llamadas al 016 en la ciudad. Y esta consolidación viene sobre todo a partir de la pandemia. Yo creo que hemos hecho un trabajo importante en la difusión de ese teléfono, de ese servicio, que ya no es solo un teléfono, es un correo, es un WhatsApp, claro. y que además está abierto a otras formas de violencia sobre la mujer. Hasta hace muy poquito era solo violencia de género, ya para todas las formas de violencia, incluso para trata y explotación sexual, que antes tenía un teléfono concreto. De esa manera facilitamos aglutinando todas las necesidades que se puedan dar en el mismo teléfono. Y en Melilla estamos ahora mismo, el mes pasado se cerraba con 9 llamadas, era aumentaba en un 135, un 130%, era bastante importante el aumento. Y también pasa lo mismo con otro de los recursos muy importantes en la ciudad, que no se conoce tanto, que es un recurso del Estado, que es Atempro, que es un teléfono que se pone a disposición de las víctimas de violencia de género, que también Melilla tiene el mayor aumento en el uso de este servicio. ¿Es positivo el aumento de estos servicios? Sí, es positivo. ¿Por qué? Porque sabemos que la mayor parte de la violencia no se denuncia, que se denuncia un 20%. Toda la verbalización de la violencia de género, sacar de la violencia de género donde está, que es en las casas y escondida y silenciada. Y cada llamada, cada teléfono de ayuda o cada teléfono dispositivo de protección policial supone, por lo tanto, un aumento en la protección y un aumento también en la concienciación y sensibilización. Tanto Atempro como el 016 consolidan en la ciudad. Y esto yo creo que es importante. En cuanto al número de denuncias, y esto también lo digo, hemos ido viendo que aumentan las denuncias en los últimos años. Han ido aumentando además de forma progresiva, sobre todo a partir del 2022. 2021 también en los últimos trimestres. Pero también siempre comento que es importante tener en cuenta que aumentan, pero no vemos un aumento significativo con lo que venía siendo el número de denuncias en nuestra ciudad antes de la pandemia. Tuvimos una reducción del número de las denuncias importantísima en el año de la pandemia. Hubo meses en los que no hubo denuncias directamente. El mes de marzo, 14 de marzo, se decreta el estado de alarma y tuvimos 14 denuncias y a partir del 14 de marzo ya no hubo ninguna. No retomamos la denuncia hasta el 11 de abril, prácticamente un mes sin denuncia. Y es a partir ya... Y un mes conviviendo con el agresor. Claro, y sabíamos que las mujeres convivían con el agresor, mujeres a las que estábamos incluso acompañando, que todavía no habían denunciado, sabíamos que se quedaban en casa en aquel momento, confinadas ella y sus hijos. Claro. Esto puso en alerta a todas las administraciones e instituciones que trabajábamos en violencia de género porque sabíamos que esto estaba pasando. Claro. Y había que extremar las medidas de precaución, había que llamar más desde Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado a ver cómo estaban, pero esto no era fácil. Hombre, claro. En el 016, ahí observamos ese repunte tan importante de llamadas al 016, mujeres que se pusieron en contacto para preguntar sobre todo, no para denunciar, para informarse, para asesorarse. ¿Qué pasó cuando pudimos salir a la calle? Que tuvimos un repunte importantísimo de mujeres asesinadas. Y sabíamos que esto iba a pasar, que toda esa violencia contenida en el hogar, en el momento que esas mujeres pudieran tener la libertad, o bien de separarse, o bien de salir de casa, simplemente a trabajar, eso iba a suponer en aquel momento, después de tanto momento de control, porque es el poder y el control el principal objetivo de la violencia. Por lo tanto, sabemos que esto podía pasar. Y en Melilla, por lo tanto, esto es importante, es decir, que el número de denuncias ha ido aumentando de forma progresiva. Yo creo que prácticamente estamos ahora mismo en lo que eran los datos que teníamos en el 2019, pero sí es muy importante que se estén utilizando todos estos recursos. Aún así, siempre hablamos de la violencia de género denunciada y se nos está quedando sin comentar, sin trasladar la información de toda aquella violencia que no se denuncia, que es el mayor número de violencia. Y no solo violencia de género en el ámbito de la pareja. La violencia y el machismo también esconde todas las violencias que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres. La unidad de coordinación no solo hace seguimiento de la violencia de género en el ámbito de la pareja, sí lo hacemos de una forma mucho más exhaustiva gracias a Biogen, pero también lo hacemos a través de la violencia sexual, que está sucediendo en nuestra ciudad con la trata de mujeres, que está sucediendo en nuestra ciudad con la trata de mujeres con fines de explotación sexual, con la explotación sexual en sí, con la prostitución,
abortos forzados, mutilación genital, matrimonios forzados, esterilización forzada, etcétera. Todo el acoso callejero, todas las violencias que sufrimos por el hecho de ser mujeres. Y tenemos que seguir abriendo esa mirada a la sociedad, ¿no? El peso de la concienciación siempre ha caído sobre lo que es la violencia de género en el ámbito de la pareja, y ya hemos dado muchos más pasos, ¿no? A pesar de que seguimos teniendo prácticamente 60 mujeres asesinadas cada año. El dato es terrible. Ha bajado el número de mujeres asesinadas desde que existe una ley, que existe un acompañamiento, pero siguen siendo asesinadas. Con que solo una sola mujer fuera asesinada en el ámbito de la pareja o expareja en violencia de género en este espacio, seguiríamos teniendo un problema estructural. Totalmente. Pero es que seguimos centrándonos en el resto solo en esa violencia, pero la violencia de género es mucho más amplia. La violencia sexual es la violencia más silenciada. Es una violencia totalmente escondida, que denuncia un 8% de las mujeres que la sufren, y que en un dato muy importante se da en menores de edad y que no lo verbalizan hasta que han sido adultas. Ahí es importantísimo espacios como, por ejemplo, puede ser el Centro de Crisis 24 Horas, que es un centro que forma parte de toda esta estructura que pone en pie la ley, la LOGILS, y que yo creo que es clave para cambiar también esa percepción de esa violencia oculta, y que podamos ver, no solo acompañar a través de una denuncia, sino cuál es la realidad de la violencia, cuántas mujeres realmente han sufrido violencia de género, y en este caso violencia sexual, en nuestra ciudad, en qué condiciones las han sufrido, si han sido capaces de verbalizarla en aquel momento o no, o simplemente no han querido un acompañamiento judicial, pero sí lo necesitan, psicológico y social, y yo creo que va a poner sobre la mesa una situación de la ciudad que es totalmente desconocida. Laura, es un aspecto que nos implica a todos, a toda la sociedad, como bien apuntabas, antes se reducía más a la pareja, ahora es un tema en el que todos tenemos que estar implicados. El entorno es fundamental a la hora de detectar este tipo de casos de violencia. No sé si llegado el momento, si el entorno es el que denuncia esta situación, si en nuestra ciudad ha podido pasar que la víctima no quiera esa ayuda de las instituciones, y en ese caso, ¿qué se puede hacer? En la mayor parte de los casos quien denuncia es la víctima, en un 80% de los casos. El entorno no denuncia, el entorno sigue mirando a otro lado. Esta es la realidad de la violencia de género aquí y en todas las ciudades de España y en todo el mundo. Ahí está el cambio de paradigma tan importante en el que estamos ahora inmersos, ¿no? Ese cambio cultural que tiene que ver sobre todo con la implicación de la sociedad. Claro. Tiene que ser un planteamiento colectivo e individual. No vale de nada que sigamos encauzando las campañas de sensibilización, las campañas de información solo a las víctimas. Las víctimas ya han denunciado en una mayor parte de los casos cuando pueden, pero sin embargo el resto de la sociedad mira a otro lado. A veces no mira a otro lado de forma directa, pero sí lo hacemos de forma indirecta. Entonces, en este momento estamos en que es importante informarlas a ellas, que es importante que conozcan cuáles son los recursos, que es importante que sepan que la denuncia salva vidas. Yo siempre lo digo, que denunciar es clave. ¿Por qué? Porque permite un distanciamiento del agresor de forma obligada. Claro. Cuando hay una orden de alejamiento, si esta mujer está de lleno en ese círculo de la violencia, en la acumulación de tensión, en la explosión de la agresión y en el arrepentimiento, en un círculo en el que las mujeres pueden estar toda una vida. Sí, sí. 8 años es lo que puede tardar una mujer, dicen los últimos datos de la macroencuesta, en denunciar. Y si no conocemos cómo funciona este círculo de la violencia y el resto de la sociedad no acompaña en función de ese estado en el que pueda estar la mujer, estamos cometiendo un error. ¿Qué sucede? Las mujeres normalmente cuando deciden acabar ya con todo porque no pueden más y deciden denunciar, es en la explosión de la agresión. Pero después de la explosión de la agresión viene el arrepentimiento. Es ahí cuando salen corriendo y dicen, me voy corriendo, cojo a mis hijos, salgo de casa y voy a denunciar. Pero mañana viene él, pide perdón, mañana viene la familia, no ha sido para tanto, a ver si lo podía arreglar, retira la denuncia. No se retira porque la denuncia no se retira, se acogen a su derecho de no declarar. Claro. Y si no conocemos esta situación, corremos el riesgo de cuestionarlas, como tú, con tu situación, con tus estudios, como tú que tenías un trabajo, psicóloga, abogada, ¿cómo has consentido esto? ¿Cómo no has salido de la violencia de género antes? Y cuestionamos, porque no conocemos como sociedad la realidad de la violencia de género. Y si no estamos cerca de las víctimas para acompañarlas, independientemente de la decisión que tomen. Y esto es muy importante. Mujeres que tenemos cerca, con las que estemos hablando y que no quieren denunciar, no podemos retirarnos y decir, es que te lo he dicho muchas veces, yo ya no te lo digo más. No, ¿qué hay que hacer? Decir, yo estoy aquí, te acompaño, voy a apoyarte. Tomes la decisión que tomes. Ahora, tenemos que tener muy claro que es un delito público y que como sociedad también tenemos la obligación de denunciar. Claro.
y el peso de las denuncias no puede caer siempre sobre las víctimas. Y tampoco podemos centrarnos solo en la importancia de la denuncia. Importante sí, lo es, por supuesto, pero para mí yo creo que la clave está en que las mujeres tienen que salir de la violencia y las administraciones y las instituciones tenemos que estar atentas y esperando a que en el momento que esa mujer quiera salir de la denuncia, de la violencia, seamos capaces de acompañarla, con o sin denuncia. Yo no puedo más, quiero salir de aquí, necesito salir de esta casa, una casa de acogida, que tenga una renta activa de inserción, que pueda tener una ayuda económica, que pueda tener un acceso al ingreso mínimo vital, aunque no haya una sentencia condenatoria. Claro. Esto es fundamental y ahí hemos avanzado mucho. La acreditación del título habilitante permite esto, que una mujer que no haya denunciado, o que sí, pero no haya conseguido una condena, que haya salido a suelto, claro, pero es víctima de violencia de género. Ahora que yo he denunciado, no tengo condena, el agresor no está condenado y ahora yo me quedo en calle, sin niños, sin sustento para mis hijos, claro, sin acompañamiento de mi familia, porque ahora cuestiona cuáles han sido mis decisiones, y si no acompañamos a estas mujeres, estamos dejándolas totalmente, sobre todo en brazos del agresor, claro, porque lo que hacemos es que vuelvan con el agresor, porque al final es donde sus hijos comen, claro, donde tengo una casa. Esto es muy importante y ahí es donde tenemos que seguir dando paso, y yo creo que en esa línea está ahora mismo el gobierno, ¿no? En seguir estableciendo todos los cauces de protección, incluso cuando no hay denuncia. ¿Por qué? Porque además también es fundamental, en el momento que esas mujeres están en un espacio seguro, quizá sí están en situación de poner una denuncia. Han tomado fuerza, están seguras, tienen un acompañamiento psicológico, ahora sí saben hasta dónde tienen que llegar, claro, saben qué relatar en la denuncia, porque la ha acompañado una psicóloga, la ha acompañado una trabajadora social para que relate toda su violencia de vida, y por lo tanto yo creo que esa es la clave, tanto en violencia de género como en violencia sexual. Claro. Igualmente, poder acreditar una violencia sexual independientemente de que tengamos una sentencia condenatoria. Y para eso están los títulos habilitantes y también en trata y explotación sexual. Que no solo sea una orden de protección, una sentencia condenatoria o un informe de la Fiscalía, sino que los equipos sociales especializados también puedan establecer que una mujer, gracias al seguimiento que yo le he hecho, sé que es víctima de violencia de género y la voy a acompañar, claro, o una entidad, una organización especializada en trata, ¿no? Laura, nos estamos quedando sin tiempo, pero antes de concluir quisiera preguntarte por la reunión que mantuviste con la ministra de Igualdad, con Ana Redondo, en el mes de abril, para seguir mejorando la coordinación en la lucha contra la violencia de género y la violencia vicaria. ¿Hay algún avance al respecto desde esta reunión hasta el día de hoy? Sí, bueno, a la ministra pude trasladarle la situación de la ciudad. Cada comunidad, es cierto que la violencia de género es igual en todos los sitios, pero es cierto que cada ciudad tiene unas características propias. Claro. Entonces, para mí era muy importante el impulso de los títulos habilitantes, como bien decía. Esas acreditaciones de violencia son fundamentales y en esa línea, además, está el Ministerio. Precisamente mandó la ministra una carta a todos los consejeros de igualdad y consejeras el mes pasado, insistiendo en la importancia de agilizar esas acreditaciones de violencia, ya no solo en violencia de género, sino ahora en violencia sexual también, que es una puerta más para el acompañamiento y la reparación de las víctimas. Por otro lado, explicarle también, y así lo hice, cuál es la situación con la que nos encontramos en Melilla con las situaciones de explotación sexual y trata. Es cierto que en violencia de género las características son las que son. La mayor problemática que se nos ha podido dar son aquellas mujeres que pudieran estar en situación irregular y que no consiguieran una sentencia condenatoria, porque una mujer que esté en situación irregular en violencia de género no consigue una sentencia condenatoria, no tiene acceso, sí, a los recursos, a las casas de acogida, etcétera, pero no a regularizar su situación, como sí lo haría en violencia de género. Y eso también ofrece una situación de desprotección. Aparte de esa situación, lo que quisimos trasladar sobre todo fue también la situación de las mujeres en trata y explotación. ¿Por qué? Porque en Melilla tenemos la problemática de que estamos en una isla. Una mujer que quiera salir de la ciudad, si no ha sido identificada como víctima de trata de una manera formal y está en situación irregular, no podría salir de la ciudad. Y esto es muy importante. ¿Qué hacemos? En coordinación con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, especialmente con la UCRI, con extranjería, con extranjería del área de la delegación, con Centro de la Mujer y con una organización especializada en trata, trabajamos en coordinación para conseguir establecer al menos líneas de riesgo
de trata y explotación, y a través de esa detección de riesgo de estar en explotación de violencia, en este sentido, de trata de mujeres con fines de explotación sexual, conseguir ese traslado de las mujeres a un recurso seguro. Para mí es muy importante que en Melilla haya espacios de mujeres víctimas de trata y explotación sexual. No para los casos que ya están identificados como tal, porque cuando ya se ha identificado como tal, lo que tenemos que hacer es sacarla cuanto antes. Claro. Lo hacemos en 24 horas, claro. Así lo estamos haciendo con las organizaciones especializadas en trata. Pero ¿qué hacemos con aquellas mujeres que quieren salir de una situación de prostitución, pero no son identificadas como víctimas de trata y explotación? ¿Qué alternativa le damos si no le damos un recurso asistencial donde puedan ser acompañadas? Y que seguramente, estando en el recurso, mujeres que están en situación de prostitución y que no han sido identificadas como explotación, que la mayoría es explotación, lo van a hacer. ¿Por qué? Porque van a tener las herramientas para salir de esa situación. Y esto sucede en muchas de las mujeres que hemos conseguido sacar de la ciudad, que estaban en riesgo de explotación, que no habíamos identificado como tal, pero van a un recurso especializado fuera de la ciudad. Una vez que están allí, con el acompañamiento adecuado, han denunciado y han colaborado con la justicia y han conseguido un estatuto de víctima. Y esto es fundamental. Así que, bueno, ese era uno de los temas que yo siempre llevo a las reuniones del Ministerio, porque ahí sí es cierto que nos pasa con Canarias, nos puede pasar con Ceuta, pero es verdad que en Melilla hemos avanzado mucho en la coordinación en trata y explotación, y intentamos siempre llevar ese tema y explicarlo para poder, sobre todo, que esas acreditaciones sigan avanzando y que podamos tener recursos en ese sentido. Que es cierto que los recursos habitacionales no dependen del gobierno, dependen luego de las consejerías de cada espacio y de los recursos que se puedan dar. Ahora en Melilla tenemos dos casas de acogida y una tercera casa que sería para otras formas de violencia. Ahí podría tener en cierto modo cabida otras formas de violencia, pero yo no soy partidaria de que todas las violencias sobre la mujer sean atendidas por igual en un recurso. No se atiende por igual a una víctima de trata que a una víctima de violencia de género. Las situaciones que traen de vida una mujer víctima de trata es muy diferente a las que puede traer de vida una mujer víctima de violencia de género. Pues nos hemos quedado sin tiempo. Laura Segura, jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género, muchísimas gracias por esta amplia radiografía que hemos hecho sobre la violencia de género y por la importancia de seguir hablando de ella para llegar más ya no solo a la víctima, sino también a todo el espectro de la sociedad, puesto que estamos todos implicados en este asunto. Muchísimas gracias, Laura. Gracias.